Erev Tov, estamos en la comunidad Tov Leodot Lashem en Beersheba, se llama Parashat Noach. Noach, el Tzvi Yehuda, él decía que Parashat Bereshit Noach es la prehistoria, no la prehistoria que hablamos en los museos, sino la historia como conocemos es Abraham Avinu, de ahí empieza cómo conoció Abraham a Dios y de ahí nuestro pueblo. Bereshit y Noach son unas como bases que sobre ellas se fluyó la historia más cotidiana como la conocemos, las historias. Bereshit y Noach pertenecen a los cimientos de la creación. No solo Bereshit, también Noach. Al fin y al cabo en Noach vemos que toda la humanidad solo quedó Noach y de ahí otra vez empezó todo. Hay que entender. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy día, Tafshin Pei Gimel, ¿sí? 2022, ¿qué podemos aprender de Parashat Noach? Hay varias preguntas alrededor de todo el cuento de Noach. Uno es, al final de Bereshit vemos que dice Hashem, me arrepiento de haber creado al hombre. Rak kol hayom, así dice el pasuk. Solo cosas malas está procurando. Y Hashem dice, no, voy a tener que borrar de la faz de la tierra. Noach matzachen bene Adonai. Y Noach encontró gracia y así acaba Parashat Bereshit y empieza Noach, el toldot Noach, este es Noach el que hablamos y todo lo que pasó. Primera pregunta, ¿cómo que Dios se arrepiente de que Él no supo lo que creó? Dios sabe también. ¿Qué significa que Dios se arrepintió? Creó el hombre y luego se arrepintió de haberlo creado porque hace mal. Pero Hashem sabe que pues es obvio. Entonces, ¿qué significa? Es una pregunta simple, pero... Dos. Nosotros sabemos, así lo hablan mucho en los libros de Hasidut, es una base que aparece en el Sefer Yetzirah, ese libro de Kabbalah más antiguo que tenemos, que escribió Abraham Avinu, que el mundo se divide en Olam, Shana, Nefesh. El mundo se divide el mundo, el tiempo y el Nefesh, son tres dimensiones. Ya lo hemos mencionado, son tres dimensiones paralelas. Ashan, Rashi Tevot, iniciales Ashan, Olam, Shana, Nefesh. O sea que todo lo que hay en el mundo hay en el tiempo y todo lo que hay en el tiempo también hay en el Nefesh, en el espíritu, en la persona, en el alma. Entonces, ¿dónde encontramos Teivat Noach? En el Nefesh. ¿Dónde encontramos en el Nefesh? Dos preguntas para tratar de entender un poco. La primera pregunta, ¿cómo que Hashem se arrepintió? La contesta el Sfat Emet. Puede decir que haya más. El Sfat Emet dice, a ver, Dios ya sabía que Él iba a destruir el mundo en el diluvio. Entonces, Hashem ya sabía que lo iba a destruir. Parte de la historia del mundo en el que estamos viviendo es un mundo, Hashem lo creó de tal manera que tuvo un proceso de destrucción y otra vez de creación. Después de haber sido creado, el mundo se destruyó y volvió a nacer. ¿Por qué? Muy simple. Dice el Sfat Emet. Hay que verificar cómo era la vida antes del diluvio y después del diluvio. Antes del diluvio era la vida de la naturaleza. Dios creó la naturaleza y el mundo, el ser humano, aprovechaba la naturaleza. Y cuando solo se llevaron con la naturaleza, se desviaron y cayeron. Y hubo que destruir. Tuvo que llegar. Dice, la creación que fue por fuerza de la naturaleza, se destruyó. Y después el mundo se mantuvo por la fuerza del tzadik. No, tzadik yesod olam. Un tzadik que mantiene todo el mundo. Como dice el pasuk, Gdolim aseh tzadiki, no es lo que dicen Jajamim en la Gemara, en Masejet Ketuvot, Gdolim aseh tzadikim y maseh shamayim vaaretz. Es más grande las acciones de los tzadikim que la creación del cielo y de la tierra. En cierta manera,
Las acciones de los tzadikim son más grandes que todas las fuerzas de la naturaleza que nosotros vemos. Aunque no podemos ver un tzadik que haga así, que caigan 3 rayos. Pero sí, las acciones de un tzadik, o no solo un tzadik, alguien que se porta bien, su influencia en los mundos que hay por encima eventualmente va a ser más fuerte que todo lo que tú veas aquí. Entonces dice el Sfat Emet así, está muy comprimido, vamos a tratar de explicarlo mejor. Pablo dice, el mundo que fue creado solo en fuerza de la naturaleza, en vigor de la naturaleza, cayó. Y hubo necesidad de crear otra vez el mundo, pero esta vez la fuerza del mundo, ¿de quién es? Hashem. ¿Por mérito de quién? Por mérito del tzadik, que en este caso era Noach. Entre más tzadikim, más mejor. Así funciona. O sea, que no es de que Hashem se le chispoteó, ¿sí? Creó al hombre y salió mal. Hashem creó un mundo en el que hubo necesidad de destruirlo para que lo que prosigue, lo que continúa, entiendan, que sepan. Cuando el hombre, cuando el mundo, cuando la humanidad se basó que la naturaleza y aprovechar la naturaleza y cayó. El mundo que ustedes quieren ahora crear, en el que quieren vivir bien, va a tener que ser el mundo basado en las acciones del tzadik. Ahora, basado en las acciones del tzadik, no estamos hablando de mística, incluye la mística, pero es algo también muy simple. Hashem creó una naturaleza increíble. ¿Sí? Mire cuántos tipos de doctores hay. Doctor de ojos, de orejas, ¿sí? Todo el sistema aquí de los riñones, del estómago, de los huesos, de viejos, de niños, de mujeres, de enfermedades internas, del corazón, de los pulmones. ¿Cuántas? Hay una cantidad inmensa. Dermatólogos. Y cada uno se especifica en tratar de entender unas cuantas partes del cuerpo. Ahora, todo el cuerpo, que es algo increíble la naturaleza que Hashem creó. Uno nada más tiene que pensar un poquito, es algo increíble. Hashem también trajo una braja increíble al mundo de sabiduría. O sea, si durante miles de años el mundo se basaba en que había la invención de la rueda, la invención de la tinta, no sé qué tanto, y de repente la revolución industrial, y hoy en día todos estamos con nuestros teléfonos aquí manejando medio mundo. Es una sabiduría increíble. Hashem trajo una gran braja al mundo, pero tenemos que saber que eso no es la naturaleza y la tecnología y la sabiduría que hay. Ese no es el motivo del mundo. Eso no es el objetivo del mundo, esos solo son los medios. Los medios. Hay mucha gente que basa su vida o se sienten realizados cuando tienen algo tecnológico avanzado, cuando hacen bien. Está bien avanzar en tecnología, la tecnología nos facilita a todos mucho la vida. Si nosotros les contáramos a nuestros abuelos cuando eran niños cómo vivimos, pensarían que llegamos al Gan Eden. ¿Qué? ¿Agua caliente y fría de la casa? ¿Agua potable de donde quieras? ¿Hablar con alguien en otro continente? ¿Llegar en unas horas de aquí para allá? Para ellos eso era el Gan Eden. La tecnología es buena, pero no es el motivo. Esto no es Sfat Emet. Hashem creó un mundo que cuando todo el motivo era la naturaleza y todo eso, lo destruyó. Porque para no, eso no es el mundo. El mérito del tzadik, la ética, la bondad, la kedusha, la santidad, la Torah. Ese es el motivo del mundo. Alguien me dijo una vez que la humanidad siempre es así. Siempre la tecnología le va ganando a la moral. Entonces primero hay avances tecnológicos de cómo clonar o cómo hacer. Después de que ya lo logran hacer y ya está todo listo en el laboratorio, la gente empieza a pensar, ¿es ético o no? Deberían de ir a la par. A lo mejor es lo que estamos trabajando, de que vayan juntos, no tiene, pero por muchas veces, primero. Entonces contesta la primera pregunta. ¿Cómo que Hashem se arrepintió? ¿Qué nos viene a decir Teivat Noach en el 2022?
Escribe Rabbi Shmuel Ari Leib Zak. Él era el abuelo del Rav Hirschberg, mi abuelo, bueno, el padrastro de mi papá. Era su abuelo, era un Talmid Jajam muy importante, alguien grande. Tiene un libro chiquito, se llama Rimzei de Chochmet. Él dice aquí en Parashat Noach que Inyan Teivat Noach, saben los cabalistas, los místicos, que Hashem creó algo en el mundo, que también cuando hay enojo en el mundo, cuando hay cosas malas, hay un lugar donde guardarse, cómo cuidarse de ahí. Y explica en nombre de su rabino, que si no me equivoco es Rabbi Yitzhak Meir Migur, el abuelo del Sfat Emet, que era también rabino de él. Así no voy a entrar como explica los psukim, pero cuando Hashem le dijo a Noach hacer a la Teiva, hacer el arca, dice después el pasuk Ken asa, así hizo. Entonces nosotros pensamos, ¿quién hizo? Noach. Hashem le dijo a Noach, haz un arca, y Noach la hizo. Él le dijo a su rabino, le dijo, no, así hizo, no va a Noach, así hizo Dios. Dios le dijo a Noach, haz un arca, y así hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Que en todas las generaciones exista un arca de Noé, exista una Teivat Noach, para que cuando uno necesite pueda entrar ahí. Hoy en día también hay una Teivat de Noach. No la vayan a buscar en las montañas en Turquía, en los montes Ararat, donde sea que estén. No es ahí, es una Teivat de madera. ¿Cuál es la Teiva? Teiva en hebreo es también palabra. ¿Sí? Como el señor Baal Shem Tov. Uno se puede incrustar en las palabras. Cuando uno reza, uno se puede meter en las palabras. Pero no solo eso. No tenemos que llegar a eso. Es de suma importancia. En especial hoy en día, uno tiene que tener una teiva. La primer teiva de todas es el hogar. El hogar no puede ser un lugar sin puertas, sin ventanas. No solo porque va a ser frío, porque también se cierran las puertas y las ventanas, pero dejan las puertas del televisor y de la computadora abierta, ahí entra todo y sale todo. No hay privacidad, no hay nada, entra y sale. Tenemos necesidad de crear una teiva. Es muy importante, cada quien tiene que tener una teiva, en especial el que tiene hijos, pero no solo. Es de suma importancia, uno tiene que saber a veces entrar a la teiva. Uno tiene que saber a veces que es necesario meterse al arca donde está sano y salvo del diluvio que hay afuera. Y hoy en día hay un diluvio muy fuerte. La cantidad, hoy nada más, hoy alguien me platicó de cosas que tuvo que exalumnos de él que le marcaron un problema. Me dice, que son niños de 14 años con un smartphone. Así aprendieron de cosas terribles que no deberían ni siquiera de conocer. Y es otra y otra vez. Es de suma importancia. Hashem creó la oportunidad de que cada quien tenga un Teivat Noach. Cada quien sabe el hogar, o con su pareja, y a sus hijos, y para él mismo también uno necesita a veces desconectarse. ¿Sí? Si dijimos que hay Olam Shana Nefesh, hay mundo que es el expansivo, el lugar, hay Shana que es el tiempo, y hay Nefesh, es el alma. Entonces en el Olam fue la Teiva de Noach, la Teiva misma. En Nefesh, ¿sí? es lo que está diciendo aquí, que cada quien tiene un punto en donde él se puede meter y guardar ahí, que ahí no llega el diluvio, es el lugar donde está fuera del diluvio, que está a salvo del diluvio. Cada quien tiene que saber, sentarse, en dónde está él a salvo, dónde está él cuidado, que a él no le van a llegar los daños del diluvio. Y en Shana, en el tiempo, ese es Shabbat. Cada Shabbat nos desconectamos, nos guardamos un poquito. Entonces tenemos Olam Shana Nefesh, tenemos todo el proceso, tenemos una teiva. Hay que saber usarla. Y en especial hoy en día hay un diluvio extremo en el mundo. Está un diluvio de tecnología y de cosas y de lo que se habla, de lo que se puede hacer. Y dijimos, el mundo deja primero avanzar la tecnología y luego se acuerda de preguntar si es bien. Pero hoy en día, ¿a quién le importa si está bien o no tener un iPhone 14, si ya existe el Pro 23 o no sé cuánto?
todo el tiempo. Y deja los teléfonos, obviamente exagerado. Estaba viendo hace unos días, fotos de un cumpleaños de mi hija hace 10 años. Hace 10 años, ¿qué hace 10? Sí, 10, 11 años, no más. Le hicimos cumpleaños, estábamos en México, le hicimos un cumpleaños chiquito con unos cuantos primos. Estaba viendo las fotos, payasos. Otra foto, dije, mi esposa, mira qué raro. Nadie está con un teléfono. No había nadie. Hoy en día no salgan a la calle, díganme si un día ven más de un minuto que no está la gente así. Es terrible. Yo les digo a los niños, no les den. Si no necesitan, no les den a los niños. A mis hijos, no, de ninguna manera, y hoy me lo agradecen, los más grandes. No les den a los niños, no les va a hacer bien. Y si ya les dieron, bloqueen parte, no sé qué puedan. Era otro mundo diferente. Era otra cosa, es un diluvio. Este es el diluvio de hoy. No se tienen que saber cuidar. Se tienen que saber cuidar. Mientras estaba hablando, ahora entiendo más. Esto lo que estoy diciendo, creo que ahorita de repente me cayó el 20, que lo dice el Zohar HaKadosh. Nosotros sabemos que hubo una revolución industrial, que de repente se desarrolló todo tan rápido. El Zohar dice la Torah dice, el año 600 de la vida de Noah, cuando tenía 600 años, fue el diluvio, un año. El Zohar dice de repente, hablando de Parshat Noah, que en el sexto milenio, con 600 años, más o menos cuando fue la revolución industrial, se abrirán los abismos. En la Torah dice los abismos del agua y cayó el diluvio. En el Zohar dice, se abrirán los abismos de sabiduría y el mundo se llenará de boom, va a llegar una cantidad de conocimiento tremenda. Así dice el Zohar hace 2000 años. Es exactamente la revolución industrial. Y ahora que lo pienso, digo, por eso el Zohar lo habla en Parshat Noach. Porque también es un tipo de diluvio. Porque puede ser que sea lo mismo. Que el mundo se está fiando, que la naturaleza, lo que me da la naturaleza, vente. Lo que se puede de la tecnología, vamos. Se puede, vente. Es tomar un aparato también que hace así, órale. Está interesante, está, wow, hace así, vente. Y nadie pregunta, pero espérate, ¿te va a hacer bien? ¿Cómo no me va a hacer bien? ¿Me facilita la vida? No preguntes si te facilita, te preguntes si te va a hacer bien. Estamos en un diluvio. Uno tiene que saber desarrollar. Entonces vamos a concluir. Todos necesitamos una teivá de Noah. Todos necesitamos un arca donde estar sanos y salvos. Cada entidad, yo como persona, yo para mí mismo, yo con mi esposa necesitamos una teivá. Mi familia, yo soy responsable de que mi casa, de que mi hogar sea una teivat Noach, que no entre todo lo que yo quiera. Todo lo que no, ahí no, en mi casa no entra todo, en mi casa no entran periódicos. Yo no quiero que entre. En mi casa no hay televisión, yo no quiero que los valores bajos y baratos de la cultura americana entren a mi casa, yo no quiero. Uno tiene que saber hacer que su casa sea una teivat Noach, que él tenga una teivat Noach. No digo que hay que estar todo el tiempo guardado. Tenemos que saber salir, pero nos tenemos que cuidar. Para eso tenemos el arca y nos promete, como dijo en nombre de su Rav Shmuel Leibzak, en nombre de su rabino, Hashem cuando le dijo a Noah hacer un arca, Hashem también permitió que haya un arca siempre. Está al pendiente. El arca, todos tienen un lugar a donde escapar. A veces es importante saber aprovecharlo. Shabbat shalom.